La diferencia entre un depredador y una presa suele ser solo una cuestión de perspectiva. En el corazón de la ciudad de Nueva York, dentro de un restaurante que rebosaba riqueza y poder, 5 depredadores entraron para reclamar el mayor premio de todos, el magnate tecnológico multimillonario Alistair Finch. Eran profesionales, despiadados y habían tenido en cuenta todo: sus guardaespaldas, el tiempo de respuesta de la policía, todas las salidas. Pero cometieron un error fatal. Pasaron por alto a la camarera que limpiaba su mesa, una mujer llamada Catherine Pierce. Vieron a una sirvienta, un fantasma con delantal. No tenían ni idea de que estaban entrando en su jaula, no en la de ellos. El aire de la jaula dorada estaba impregnado del olor del dinero. No era el olor fresco y a papel de los billetes nuevos, sino el aroma intangible de la riqueza sin esfuerzo. Una mezcla de perfume caro, cuero envejecido de zapatos de $100,000 y las sutiles notas mantecosas de vieiras a la plancha que costaban más que el salario de un día. Para Catherine Pierce, era el olor de una vida que observaba pero que nunca había tocado. Su existencia allí era de silenciosa eficiencia, una serie de movimientos precisos, coreografiados al ritmo del tintineo de las copas y las conversaciones en voz baja. Era un fantasma con delantal negro, que rellenaba vasos, recogía platos y desaparecía en el fondo con tanta naturalidad que los clientes rara vez se daban cuenta de su presencia. Esa noche, el restaurante bullía con su habitual clientela de los martes. Los corredores de bolsa de Wall Street celebraban victorias fantasmas. Las parejas de la vieja aristocracia picaban de su comida con indiferencia, y un puñado de socialites operadas se reían un poco demasiado alto. Kate se movía entre ellos con una economía de movimientos que rayaba en lo inquietante. Sus pasos eran silenciosos, sus manos firmes. Su mirada, sin embargo, nunca estaba quieta. Lo veía todo. Veía el temblor en la mano del joven banquero de la mesa 7 mientras intentaba impresionar a su cita, la forma en que la mujer de la mesa 12 se quitaba sutilmente el anillo de boda antes de que llegara su acompañante, la señal casi imperceptible de la matraé al sommelier. Eran pequeños dramas insignificantes que se repetían cada noche. Eran su entretenimiento, una distracción del constante y sordo zumbido de la vigilancia que estaba grabado en su ADN. Llevaba 11 meses trabajando en la jaula dorada, 11 meses de rutina predecible, de poco riesgo y anonimato. Era el tiempo más largo que había permanecido en un mismo lugar en más de 5 años. Allí estaba ella, simplemente Kate, la camarera callada, que era sorprendentemente buena recordando pedidos complejos. Nadie conocía a la mujer que solía ser, la mujer cuyas manos estaban entrenadas para cosas mucho más permanentes que llevar una bandeja con copas de champán. Nadie sospechaba que su comportamiento tranquilo era una fortaleza cuidadosamente construida para contener toda una vida de violencia que ella estaba desesperada por olvidar. A las 8 en punto, el delicado equilibrio de la sala cambió. Fue un cambio sutil, una tensión en el ambiente que solo alguien como Kate podía notar. La puerta principal se abrió de par en par y Alistair Finch entró con paso firme, como si fuera el dueño del aire que respiraban los demás clientes. Por supuesto no lo era, pero era el dueño de la empresa que había diseñado el sistema de seguridad de última generación del restaurante, la inteligencia artificial que gestionaba su cartera de acciones y probablemente los inmuebles en los que se encontraba el edificio. Finch era un titán del mundo tecnológico, el célebre director ejecutivo de Ethereum Dynamics. Era un hombre que aparecía con igual frecuencia en las portadas de Forbes y Wired, venerado como un visionario y vilipendiado como un monopolista. En persona, era exactamente como lo retrataban los medios de comunicación. Alto, impecablemente vestido, con un traje a medida de Tom Ford, que probablemente costaba más que el coche de Kate, y que irradiaba un aura de genio impaciente. Su rostro anguloso y afilado tenía una expresión permanente de insatisfacción, como si el mundo entero fuera un programa mal codificado que se viera obligado a depurar constantemente. No estaba solo. A ambos lados le flanqueaban 2 hombres con complexión de frigoríficos,
con trajes caros que no lograban ocultar el hardware que llevaban debajo, y un tercer hombre, más delgado y con los ojos alertas y depredadores de un halcón, se movía justo delante de ellos. Se trataba de Robert Henderson, el jefe de seguridad de Finch, un hombre cuya reputación en el mundo de la seguridad privada era casi tan formidable como la de Finch en el ámbito tecnológico. El empleado del metro llamado Jeffrey, que podía mostrarse condescendiente con la realeza, prácticamente se postró mientras conducía al grupo de Finch a la mejor mesa del local. La mesa 1, una cabina apartada en la esquina con una vista panorámica del restaurante y una salida discretamente situada a un callejón privado. Era la sección de Kate. Por supuesto, era lo habitual, dijo Jeffrey Finch, no como una petición, sino como una orden. Ni siquiera miró al hombre. Su atención ya estaba puesta en su tableta, con los dedos volando por la interfaz holográfica. Por supuesto, señor Finch, Catherine se ocupará de usted esta noche. Kate se acercó a la mesa, con su libreta en la mano, la imagen de la deferencia profesional. Buenas noches, señor Finch. ¿Le apetece empezar con un poco de agua? Tenemos agua glacial islandesa o agua con gas San Pelro. Finch no levantó la vista. Scotch Malin 25, solo. Y dígale al chef que quiero el Wagyu, pero más vale que sea auténtico. Kobe, la última vez sabía a una imitación barata de Idaho. Su equipo de seguridad permaneció de pie, escaneando la sala con metódica precisión. Los ojos de Henderson recorrieron a Kate, catalogándola en menos de un segundo como una parte femenina no amenazante del paisaje antes de seguir adelante. El rechazo fue total. Era una sensación a la que Kate estaba acostumbrada, una que cultivaba activamente. Ser subestimada era pasar desapercibida. Pasar desapercibida era estar a salvo. Tomó nota de los pedidos de sus dos acompañantes. Un filete para uno, una ensalada para el otro. Ambos pidieron solo agua. Estaban trabajando. Henderson no pidió nada. Su trabajo era observar. Cuando Kate se dio la vuelta para marcharse, Finch volvió a hablar, con voz aguda e irritada. ¿Y tú, camarera? Kate se detuvo y se volvió lentamente. Sí, señor. Finalmente levantó los ojos de la pantalla. Eran unos ojos azules penetrantes e inteligentes, pero totalmente desprovistos de calidez. No te quedes ahí. Exijo eficiencia, no atención. Trae el whisky, toma el pedido completo y luego hazte la invisible a menos que te llame. ¿Está claro? Perfectamente, respondió Kate, con voz plana y tono neutro. Ella le miró a los ojos durante una fracción de segundo, lo suficiente para que él viera su obediencia, pero no lo suficiente para que viera el destello de algo más en lo profundo de sus ojos. Era un destello del recuerdo de otro hombre en otro lugar, que hablaba con la misma autoridad arrogante justo antes de que su mundo se desmoronara. Se retiró a la estación de servicio, con movimientos fluidos y sin prisas. El encuentro le dejó un sabor amargo en la boca. Alistair Finch era el epítome de los hombres poderosos a los que una vez se le había pagado para proteger y a veces para cazar. Hombres que creían que su riqueza e intelecto los convertían en dioses inmunes a las sórdidas realidades del mundo. Se rodeaban de muros de dinero y músculos sin darse cuenta de lo frágiles que podían ser esos muros. Con el rabillo del ojo, observó a Henderson dar órdenes a sus hombres. Uno se colocó cerca de la entrada principal. El otro mantuvo una línea de visión discreta pero clara hacia Finch desde la barra. Era una disposición estándar y competente, incluso de manual. Pero Kate sabía que las estrategias de los libros estaban diseñadas para amenazas de libro, y según su experiencia, las amenazas reales nunca leían los libros. Se entretuvo puliendo los cubiertos, con la mente llena de ángulos, salidas y vulnerabilidades. El nombre del restaurante, La Jaula Dorada, de repente le pareció menos una afectación pretenciosa y más una profecía a la espera de cumplirse. El whisky llegó en una copa de cristal pesado, con una medida perfecta de 60 ml. Kate lo colocó sobre la mesa con mano firme, rozando el cristal frío con los dedos solo por un instante. Finch gruñó en señal de agradecimiento sin levantar la vista de su dispositivo.
Los dos guardaespaldas permanecieron impasibles, con la mirada constantemente inquieta. Kate se retiró, fundiéndose de nuevo en el caos orquestado de la hora punta de la cena. Durante los siguientes 30 minutos, una frágil sensación de normalidad se apoderó de la mesa 1. Finch se ocupó de su seguridad y Kate sirvió las mesas de alrededor, pero el zumbido de la vigilancia en el fondo de su mente se hacía cada vez más fuerte. Era un sexto sentido perfeccionado en las polvorientas calles de Cabell y los callejones lluviosos de Europa del Este. Era la sensación de que se había roto un patrón, de que se había tirado de un hilo en el tapiz de lo cotidiano. El hilo apareció en forma de 5 hombres que entraron en el restaurante, no en grupo, sino de forma escalonada, en una secuencia aparentemente aleatoria a lo largo de 10 minutos. Para cualquier otra persona, no eran más que 5 clientes adinerados, 2 hombres de negocios discutiendo un acuerdo, un hombre que se reunía con un amigo, un comensal solitario. Pero Kate vio lo que los demás no vieron. Los 2 primeros hombres se sentaron en una mesa cerca del centro de la sala, lo que les permitía ver claramente casi todas las demás mesas, incluida la de Finch. Pidieron una botella de vino caro, pero Kate se fijó en que sus copas permanecían casi llenas. Su conversación parecía animada, pero sus ojos eran fríos, distantes, y barrían constantemente la sala con movimientos cortos y disciplinados. No se miraban entre sí, estaban estudiando el entorno. El tercer hombre se sentó en la barra, pidió una cerveza y se quedó mirando los resúmenes deportivos en la pantalla del techo, pero su reflejo en el espejo detrás de la barra le ofrecía una vista perfecta y sin obstáculos de la mesa de Finch y del guardaespaldas apostado cerca. Nunca los miró directamente, pero su concentración era absoluta. El cuarto y el quinto hombre entraron juntos y se sentaron en una mesa cerca de la entrada de la cocina. Este fue el detalle que apretó el nudo de temor en el estómago de Kate. Era una posición táctica. Controlaba una ruta de salida principal y un punto de estrangulamiento. Se reían, actuando como viejos amigos que se ponían al día, pero su postura era incorrecta. Se sentaron de espaldas a la pared, una posición defensiva clásica, y sus pies estaban apoyados en el suelo, listos para moverse en un instante. No había relajación en sus cuerpos, solo tensión en espera. Kate sintió un sudor frío en la nuca. Algo no estaba bien. Era una trampa profesional. Era una clásica maniobra de acorralamiento. Finch era el objetivo. Su entrenamiento le gritaba: observa, analiza, actúa. Intentó descartarlo como paranoia, un fantasma de su vida anterior que se colaba en su tranquilo presente, pero no pudo. Los detalles eran demasiado precisos, demasiado coordinados. La forma en que todos llevaban trajes oscuros similares y bien ajustados que podían ocultar armas. La forma en que ninguno de ellos miraba su teléfono, algo casi imposible en estos tiempos. Estaban desconectados del mundo exterior porque todo su mundo estaba ahora contenido dentro de esas 4 paredes. Tenía que avisar a alguien. Sus ojos se posaron en el alardeado jefe de seguridad de Henderson Finch. Era bueno, pero estaba cómodo. Buscaba la amenaza obvia, el pistolero solitario, el fanático enloquecido. No buscaba a los depredadores que se escondían a plena vista, imitando el comportamiento del rebaño. Dirigiéndose hacia la barra con el pretexto de recoger un pedido de bebidas, Kate pasó cerca de Henderson. «Disculpe», dijo en voz baja y urgente. Henderson la miró con ojos penetrantes y molestos. «¿Qué pasa? Su cliente puede estar en peligro», susurró ella, manteniendo una expresión neutra y la mirada fija en un punto justo detrás del hombro de él. «Hay 5 hombres. Entraron por separado, pero trabajan juntos. 2 en la mesa 9, 1 en la barra y 2 junto a la cocina. Te están acorralando». La expresión de Henderson no cambió, pero un destello de diversión condescendiente se reflejó en sus ojos. Echó un vistazo rápido a la sala, recorriendo con la mirada a los hombres que Kate había señalado. Vio lo que quería ver: hombres ricos en un restaurante lujoso. «Señora», dijo, con voz impregnada de una paciencia ensayada, como si le hablara a un niño. «Agradezco su preocupación, pero llevo 15 años protegiendo objetivos de alto valor.
Sé reconocer una amenaza. Estos solo son clientes. Vuelva a sus tareas y déjenos a nosotros la seguridad. Kate sintió una oleada de frustración tan intensa que casi le hizo doblar las rodillas. No lo entiende. Su posición es táctica. No están comiendo ni bebiendo, están esperando. Compruebe al hombre del bar. La está observando en el espejo. Los dos que están junto a la cocina están bloqueando una salida. Henderson apretó la mandíbula. Tengo a mis hombres en todas las salidas. La situación está bajo control ahora. No se lo voy a repetir. Retírese. Estás llamando la atención. Se apartó de ella con un claro gesto de rechazo. Ya la había etiquetado como una camarera histérica, probablemente deslumbrada por las estrellas o con demasiada imaginación. El orgullo del profesional, la incapacidad de aceptar una advertencia de una fuente no cualificada, era un defecto fatal que había visto matar a buenos hombres. Estaba sola, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas, un frenético redoble de tambor, contra la plácida melodía del cuarteto de cuerda del restaurante. Podía marcharse, podía ir a la cocina, salir por la puerta trasera y desaparecer antes de que se rompiera el primer vaso. No era su lucha, había dejado atrás esa vida, se había prometido a sí misma que nunca volvería. Alistair Finch era un multimillonario arrogante que la había tratado como basura. ¿Por qué iba a arriesgarlo todo por él? Entonces sus ojos se posaron en las demás personas de la sala. La joven pareja en su primera cita, la anciana que celebraba su cumpleaños con su familia. Todos ellos eran corderos en un matadero, completamente ajenos a los lobos que acababan de cerrar las puertas. Su promesa era una cosa, pero su deber, el instinto profundamente arraigado de proteger a los desprevenidos, era otra. Era una parte de ella que nunca podría matar del todo. Volvió a su puesto, con la mente acelerada, calculando. La distribución del restaurante se convirtió en un esquema en su cabeza. La distancia entre las mesas, el peso de una jarra de agua, la longitud de un cuchillo de carne en la tabla de cortar de la cocina, el agua hirviendo en la estación de pasta, el extintor junto a la puerta principal. Todo se convirtió en un arma potencial, una herramienta, una variable en una ecuación que se aceleraba rápidamente. Desde el otro lado de la sala, vio al hombre de la barra hacer un pequeño gesto, casi imperceptible. Era la señal. El líder de la pareja de la mesa 9 tocó sutilmente su auricular. Los cazadores estaban listos. La trampa estaba a punto de dispararse. Y Kate Pierce, el fantasma con delantal, tomó una decisión. No huiría. Se convertiría en aquello de lo que había estado huyendo. Respiró hondo el aire caro de la jaula dorada que sentía fino y cortante en sus pulmones, y comenzó a moverse, no como camarera, sino como soldado. El primer movimiento fue casi silencioso, una onda en la calma antes de la tormenta. El hombre del bar se deslizó del taburete y su mano desapareció dentro de la chaqueta. Al mismo tiempo, los dos hombres que estaban junto a la cocina se levantaron. Su actitud amistosa se desvaneció como una máscara caída al suelo. El cambio de energía fue instantáneo y absoluto. El aire crepitaba con amenaza. Henderson, a pesar de su arrogancia, no era tonto. Vio el movimiento coordinado y su entrenamiento finalmente entró en acción. «¡Señor, al suelo!», gritó, empujando a un atónito Alistair Finch hacia el interior de la cabina. Su mano voló hacia el arma que llevaba bajo la chaqueta, pero era demasiado tarde. Él estaba reaccionando y ellos estaban actuando. El hombre del bar ya estaba encima del guardaespaldas apostado cerca de la entrada. No hubo ningún disparo, solo un ruido sordo y repugnante. El guardaespaldas se desplomó en el suelo, con un fino cuchillo de mango plateado sobresaliendo del lado de su cuello. Fue brutalmente eficaz, el trabajo de un profesional. Se desató el caos. Una mujer gritó con un chillido agudo que rompió el ambiente tranquilo. Los comensales se apresuraron, volcando sillas y mesas en un pánico ciego. El sonido de cristales rotos y gritos aterrorizados llenó la sala. Los dos hombres de la mesa central se abalanzaron sobre Henderson y el otro guardaespaldas del bar. Se movieron con una sinergia fluida y aterradora, flanqueando a los hombres de seguridad antes de que pudieran siquiera desenfundar sus armas correctamente.
El primer atacante utilizó una pistola eléctrica, una descarga de alto voltaje que hizo que el guardaespaldas del bar se convulsionara y cayera. El segundo se enfrentó a Henderson, no con una pistola, sino con una porra extensible corta. Henderson era grande y fuerte, pero su atacante era más rápido, un borrón en movimiento. Paró el puñetazo inicial de Henderson y le golpeó con fuerza en la muñeca, obligándole a soltar su arma. Otro golpe en la rodilla envió al jefe de seguridad al suelo, jadeando de dolor. Había tardado menos de 10 segundos. Todo el equipo de seguridad profesional de Finch quedó neutralizado. Los dos hombres restantes, los de la mesa cerca de la cocina, actuaron ahora como controladores de multitudes. No tenían rifles, pero sacaron elegantes pistolas negras equipadas con silenciadores. Nadie se movió. Uno de ellos gritó con voz tranquila y autoritaria, cortando los gritos de pánico. Permanezcan en el suelo, con las manos donde podamos verlas. Esto no les concierne. Solo estamos aquí por él. Señaló con su pistola hacia la mesa de Finch. El líder, un hombre alto con ojos pálidos y fríos y un corte de pelo severo, que había sido uno de los dos de la mesa central, se dirigió hacia la mesa. Se movía con la gracia segura de un lobo que se acerca a su presa. Ignoró a los clientes acobardados, centrándose por completo en el multimillonario acurrucado en el asiento de cuero. Alistair Finch, el hombre que controlaba imperios con solo tocar una pantalla, parecía pequeño y aterrorizado. Su rostro estaba ceniciento, su arrogancia había desaparecido, sustituida por el miedo primitivo y crudo de un hombre que había perdido completamente el control. Kate había aprovechado el caos inicial en su beneficio, mientras los demás gritaban y se escondían debajo de las mesas. Se movía con determinación. No huía del peligro, se desplazaba hacia la periferia, utilizando el pánico como cobertura. Se deslizó detrás de la larga barra de mármol, agachándose. El camarero, un joven llamado Leo, se escondía allí, temblando. «Llama al 900 Sunny», le susurró con voz gélida. «Mantén la línea abierta. No hables, solo cuelga el teléfono». Leo buscaba a tientas su teléfono, con las manos temblando demasiado como para marcar correctamente. Kate se acercó, tomó el teléfono, marcó los 3 dígitos con velocidad experta, pulsó enviar y se lo devolvió. Antes de que él pudiera protestar, se levantó lo suficiente como para asomarse por encima del borde de la barra. El líder, al que ahora mentalmente había bautizado, o como Nikolai, basándose en su acento y su porte, estaba de pie junto a Finch. «Señor Finch», dijo, con un ligero acento de Europa del Este, «es un placer conocerle por fin en persona. Ahora vendrá con nosotros, sin movimientos bruscos, sin heroicidades, y vivirá para ver la apertura de la bolsa mañana». Se agachó para agarrar a Finch por el brazo, y fue entonces cuando Kate actuó. No tenía pistola, ni cuchillo, ni ningún tipo de arma, pero la barra era su arsenal. Su mano se cerró alrededor del cuello de una pesada botella llena de vodka Grey Goose. Con un movimiento fluido, se levantó de detrás de la barra. Gritó. El líder, Nikolai, volvió la mirada y entrecerró los ojos con fastidio ante la inesperada interrupción. Vio a la camarera, la insignificante figura que estaba allí de pie. Abrió la boca para dar una orden despectiva, tal vez para decirle que se agachara antes de que resultara herida. No tuvo oportunidad. Kate blandió la botella en un arco violento, no como una aficionada, sino con todo su cuerpo detrás, apuntando a la sien. Años de entrenamiento guiaron el golpe. Nikolai, a pesar de su habilidad, fue tomado por sorpresa. Echó la cabeza hacia atrás, pero la botella, aún así, impactó con un crujido repugnante contra su mandíbula y pómulo. El grueso cristal se rompió, salpicando vodka y fragmentos por todas partes. Se tambaleó hacia atrás, rugiendo de dolor y furia, con un moretón oscuro ya floreciendo en su rostro. El factor sorpresa lo era todo, y ella acababa de aprovecharlo al máximo. Los otros 4 hombres centraron su atención en ella al instante. Los 2 que tenían pistolas levantaron sus armas. El hombre que había derribado a Henderson con la porra comenzó a avanzar hacia ella con una sonrisa cruel en el rostro. El 5.º hombre, que había utilizado la pistola eléctrica,
Rodeó el bar por el otro lado. Se estaban acercando. 4 operadores entrenados contra una camarera. Las probabilidades eran imposibles, pero el rostro de Kate era una máscara de fría y concentrada calma. El miedo estaba ahí, un nudo frío en su estómago, pero era un viejo amigo. Hacía mucho tiempo que había aprendido a controlarlo, a dejar que agudizara sus sentidos, a convertirlo en combustible. La camarera había desaparecido. En su lugar había otra persona, un espectro de un pasado lleno de sangre y sombras. La jaula dorada se había roto, pero no era Finch quien había quedado libre. Era ella, y estaba a punto de mostrarles lo que un animal acorralado era capaz de hacer. El restaurante, que momentos antes había sido una cacofonía de gritos, cayó en un silencio atónito y sin aliento. Los clientes, el personal y el propio Alistair Finch observaban con total incredulidad cómo la tranquila camarera se transformaba. El cambio era aterrador. Su postura cambió. Su cuerpo se colocó en una postura de lucha baja y equilibrada. Sus ojos, antes plácidos y diferenciales, ahora ardían con una intensidad escalofriante, pasando rápidamente de uno a otro de los 4 hombres que avanzaban hacia ella, evaluando, priorizando y ejecutando una solución de combate en microsegundos. El hombre con la porra, llamémosle Baton Man, llegó primero, seguro de sí mismo y con una sonrisa burlona, y blandió el arma de acero en un arco horizontal, apuntando a su cabeza, un golpe que habría aplastado el cráneo de una persona normal. Kate no retrocedió. Se deslizó hacia adelante bajo el golpe, y la porra silbó en el aire donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Dentro de su guardia, ella era un torbellino de violencia controlada. Su mano izquierda se disparó y agarró la muñeca del brazo armado, bloqueándolo. Simultáneamente, su codo derecho se impulsó hacia arriba con una fuerza brutal directamente debajo de su barbilla. Se oyó un crujido húmedo cuando sus dientes se cerraron y su cabeza se echó hacia atrás. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se quedó flácido. Pero Kate no lo soltó. Le torció el brazo, utilizando su propio impulso para girarlo, colocando su cuerpo desplomado entre ella y los 2 hombres con pistolas. Era un escudo humano. Pop, pop, pop. Los disparos silenciados sonaron como suaves toses en la silenciosa sala. 2 pequeños agujeros aparecieron en la espalda de la cara chaqueta de Baton Man. Él se retorció en sus manos y ella lo dejó caer al suelo. El escudo momentáneo le había dado el segundo que necesitaba. Saltó por encima de la barra y aterrizó silenciosamente al otro lado. Uno de los pistoleros, el de la pistola 1, ya estaba rodeando la esquina, con su arma siguiéndola. Era disciplinado y se movía para flanquearla. La mano de Kate se lanzó y agarró una coctelera llena de hielo y una larga cuchara de acero. Cuando el pistolero 1 dobló la esquina, ella le lanzó el contenido de la coctelera directamente a la cara. Los trozos de hielo y el gin helado le golpearon los ojos en un ataque cegador y sorprendente. Gritó instintivamente, llevándose una mano a la cara, y su puntería falló durante un instante crucial. En ese instante, Kate acortó la distancia. Clavó el extremo puntiagudo de la larga cuchara de bar profundamente en el tejido blando de su garganta, justo encima de la clavícula. No fue un golpe mortal, pero lo incapacitó. Él se atragantó, soltando la pistola mientras se llevaba ambas manos al cuello, y un sonido gutural y estrangulado escapó de sus labios mientras se derrumbaba, retorciéndose. Alistair Finch observó su mente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esto no era una pelea, era una disección. La mujer a la que había descartado como un mueble estaba despachando a asesinos entrenados con un conocimiento aterrador e íntimo de las debilidades del cuerpo humano. Ahora quedaban 3. El segundo pistolero, el hombre que había utilizado la pistola eléctrica, y su líder, Nikolai, que ahora se había puesto en pie con el rostro convertido en una máscara de furia sangrienta y la mandíbula claramente dislocada. «¡Dispara a la bruja!», rugió Nikolai con las palabras entrecortadas y distorsionadas por su lesión. El pistolero 2, situado cerca de la entrada de la cocina, tenía una línea de visión clara. Apuntó, pero el caos de los clientes acobardados dificultaba el disparo.
Kate ya se estaba moviendo, zigzagueando entre las mesas volcadas, convirtiéndose en un blanco difícil. Agarró un pesado mantel cubierto de lino de una mesa vacía y se lo lanzó. Era una simple distracción, pero eficaz. Cuando el mantel se desplegó en el aire, oscureciendo momentáneamente su visión, ella cargó contra él. No corrió hacia él, corrió hacia la cocina. Irrumpió por las puertas batientes justo cuando él disparaba la bala, astillando la madera donde ella había estado. Dentro de la cocina era un mundo diferente. El aire era caliente y estaba impregnado del olor a ajo y acero. El personal de cocina estaba acurrucado en un rincón, con el rostro pálido por el terror. No se muevan, ordenó Kate con voz autoritaria que no admitía réplica. Sus ojos recorrieron la habitación y su cerebro la procesó como un campo de batalla. Un estante con cuchillos, una cuba con agua hirviendo, pesadas sartenes de hierro fundido, botes de CO2 comprimido para las máquinas de refrescos, el hombre de la pistola eléctrica y la pistola. Dos entraron tras ella, desplegándose para atraparla. Creían que la tenían acorralada. Se equivocaban. Ella estaba en su elemento. Kate arrancó una pesada sartén de hierro de su gancho. Cuando el hombre de la pistola eléctrica se abalanzó sobre ella, ella respondió a su embestida con un golpe con toda su fuerza. La sartén impactó en un lado de su cabeza con un estruendo resonante que retumbó en toda la cocina. Cayó como una piedra, inconsciente antes de golpear el suelo resbaladizo por la grasa. El pistolero 2 dudó, desconcertado por la brutal y rápida muerte de sus compañeros. Esa vacilación fue su último error. Kate agarró una gran olla con agua hirviendo para la pasta que estaba en el fogón. Con un gruñido de esfuerzo, la levantó y le lanzó una oleada de agua hirviendo y pasta cocida. Él gritó con un horrible sonido de agonía cuando el agua hirviendo le golpeó la cara, el pecho y la mano con la que empuñaba la pistola. Dejó caer la pistola, trastabilló hacia atrás y se arañó la piel ampollada. Kate pasó junto a él sin mirarlo 2 veces y cogió la pistola caída del suelo. Comprobó el cargador y la recámara con un solo movimiento experto. Estaba armada. Volvió al comedor con la pistola en posición baja y lista, sujeta con ambas manos. La habitación estaba en silencio. El único que quedaba en pie era Nikolai. Sostenía un fragmento de la botella de vodka rota. El borde irregular apuntaba hacia Alistair Finch, a quien había arrastrado desde la cabina y ahora sostenía como escudo. «Suelta el arma o él muere», gruñó Nikolai, presionando el cristal contra la garganta de Finch. Una delgada línea de sangre brotó de la piel del multimillonario. Finch temblaba con los ojos muy abiertos y la mirada fija en Kate, aterrorizado. La expresión de Kate era indescifrable. Levantó la pistola apuntando con el cañón, con una postura perfectamente estable. «No dispararás». Nikolai apostó con una mirada enloquecida en sus ojos. «Si me disparas, le corto el cuello. Tú pierdes». «Cometiste 3 errores», dijo Kate con voz firme y tranquila, rompiendo la tensión. «Primero asumiste que la seguridad de tu objetivo era la única amenaza en la habitación. Dio un pequeño paso hacia su izquierda, cambiando ligeramente el ángulo. Segundo, subestimaste a la camarera. Dio otro pequeño paso. Los ojos de Nikolai se abrieron ligeramente al darse cuenta de lo que estaba haciendo. No solo le estaban apuntando, estaba creando una solución de tiro específica. Y tercero, terminó con la voz reducida a un susurro. Supusiste que me importaba si él vivía. En la fracción de segundo en que el cerebro de Nikolai procesaba esa horrible afirmación, ella disparó. No a la cabeza, ni al pecho. La bala le alcanzó en el hombro derecho, el que sostenía el fragmento de cristal. El impacto le destrozó el hueso. Su brazo quedó inutilizado y el fragmento cayó inofensivamente al suelo. Todo su cuerpo se convulsionó por la conmoción y el dolor. Antes de que pudiera caer, ella se adelantó. No volvió a disparar. Acortó la distancia, giró la pistola en su mano y le golpeó en la mandíbula, ya rota, con la pesada culata del arma. Él se desplomó en el suelo, inconsciente. Silencio. Los únicos sonidos eran el suave llanto de un cliente y el lejano sonido de las sirenas que se acercaban.
Kate se quedó de pie junto al último agresor, con la pistola aún en posición de disparo, el pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Ya no era una camarera. Era un arma hábil, eficaz y aterradora. Miró a Alistair Finch, que estaba desplomado contra la pared, mirándola con una mezcla de asombro, gratitud y profundo temor. Su jaula dorada se había hecho añicos, y su salvadora era la persona más peligrosa que había conocido jamás. El sonido de las sirenas pasó de ser un grito lejano a un rugido abrumador que culminó en un caótico torrente de luces azules y rojas que inundaron los ventanales panorámicos del restaurante. Agentes de policía y paramédicos uniformados de Nueva York invadieron el lugar, con el rostro sombrío al contemplar el cuadro de opulencia reprimida y violencia brutal repentina. Los clientes fueron sacados envueltos en mantas térmicas, y sus susurros apagados y frenéticos pintaban un cuadro de acontecimientos imposibles. Kate no se movió. Se quedó en el centro de la sala, con la pistola capturada apuntando al suelo, el dedo fuera del gatillo. La adrenalina, la adrenalina del combate comenzaba a remitir, dejando tras de sí un vacío familiar y escalofriante. Sus sentidos seguían en alerta máxima. Catalogó a los agentes que entraban, sus movimientos, su equipo, sus líneas de fuego. Era un proceso automático, un interruptor que no podía apagar. Un hombre canoso y de aspecto cansado, con un traje arrugado, que claramente estaba al mando, se acercó a ella. En su placa ponía Detective Morrison. Tenía una mirada aguda, que no se le escapaba nada. Observó a los 5 hombres caídos, la naturaleza específica y brutal de sus heridas y, por último, a la propia Kate. Vio la pistola en su mano, su postura profesional y la inquietante calma de sus ojos. «Need», dijo con voz grave y ronca, «necesito que dejes el arma en el suelo». Lentamente Kate obedeció sin decir nada, con suavidad, agachándose para dejar la pistola sobre la madera pulida antes de volver a levantarse con las manos visibles y abiertas. La mirada de Morrison se detuvo en ella un momento más de lo que era profesional. Era una mirada de reconocimiento débil y preocupado, como si estuviera tratando de ubicar un rostro de un expediente que había leído hacía mucho tiempo. ¿Fuiste tú quien hizo todo esto? Eran una amenaza para los civiles. Kate se limitó a afirmar. Era una explicación, no una excusa. Antes de que Morrison pudiera insistir, Alistair Finch, tras ser rápidamente examinado por un paramédico, se tambaleó hacia adelante. Su traje de Tom Ford estaba destrozado, manchado con su propia sangre y salpicado con la de Nikolai. Tenía el rostro pálido. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos estaban fijos en Kate con una intensidad ardiente. «Ella nos ha salvado», dijo Finch con voz débil. «Horse, ella nos salvó a todos. Iban a matarme. Ella los derribó a todos, a los 5». Morrison levantó una ceja, mirando desde la camarera hasta los 5 operadores profesionales inconscientes o retorciéndose de dolor. La historia parecía ridícula, pero las pruebas estaban esparcidas a su alrededor. «Necesitaremos su declaración, señorita Morrison», le dijo a Kate. «Y la suya, señor Finch. Ella no tiene por qué dar ninguna declaración». Finch sintió que recuperaba un poco de su antiguo dominio, pero esta vez lo dirigió en defensa de ella. «Necesita una medalla. Lo que necesite, lo que quiera, es suyo. Mi equipo legal se encargará de esto». Kate finalmente habló con voz plana y desprovista de emoción. «No tengo equipo legal. Daré mi declaración». Miró a Finch con ojos fríos. «No quiero nada de usted». La firmeza de su tono golpeó a Finch más fuerte que cualquier acto de violencia que acababa de presenciar. Él, un hombre al que todo el mundo quería algo, estaba siendo rechazado sin miramientos por la mujer que acababa de salvarle la vida sin ayuda de nadie. Era un concepto tan extraño que su cerebro luchaba por procesarlo. «Pero te debo una», balbuceó. «Mi vida, te debo mi vida. La deuda está pagada», respondió Kate, volviendo su atención al detective Morrison. «Ellos atacaron, yo me defendí. Fin de la historia». Pasó las siguientes 2 horas en un rincón tranquilo del restaurante,
dando una declaración cuidadosamente preparada a Morrison. Ella era Catherine Pierce, una camarera. Los hombres atacaron el restaurante. En medio del caos tuvo suerte. Utilizó lo que tenía a su alcance. Omitió todos los detalles que delataban su entrenamiento, toda la jerga, cualquier indicio de que ya había hecho algo así antes. Pintó el retrato de una mujer aterrorizada que actuaba impulsada por la adrenalina, con una serie de golpes afortunados y golpes desesperados. Morrison escuchó pacientemente, con el bolígrafo rayando el bloc de notas, pero sus ojos decían otra cosa. No se lo creía, no del todo. Una sartén, un mantel, una cuchara de bar y una olla de agua hirviendo, recitó mirándola. Usted acabó con 4 hombres entrenados con utensilios de cocina. Y al último, el líder, le disparó en el deltoides desde 6 metros de distancia mientras él sostenía a un rehén. Eso no es adrenalina, señorita Pierce. Eso es habilidad. Era una situación caótica. Kate mantuvo una expresión impenetrable. Claro, Morrison gruñó sin estar convencido. He visto situaciones caóticas. Normalmente acaban con muchos más civiles muertos cuando la otra parte tiene armas. Hay algo en ti. Es como si hubiera visto su expediente. O tal vez un expediente que se suponía que tenía su nombre, pero que era solo un rectángulo negro de tinta censurada. A Kate se le heló la sangre, pero no lo demostró. Solo soy una camarera detective. Tengo un número de la Seguridad Social y pago mis impuestos. No hay nada más que saber. Morrison suspiró y cerró su libreta. Por ahora, tal vez. Puede irse, señorita Pierce, pero no salga de la ciudad. Tendremos más preguntas. Cuando Kate se dirigía hacia la salida, Jeffrey, el maître, la detuvo. Su rostro, normalmente una máscara de esnobismo cortés, estaba lleno de auténtico asombro. Catherine, no sé qué ha sido eso, pero gracias. Le entregó un grueso sobre con dinero en efectivo. Esto es su paga. Y esto, añadió, otro sobre aún más grueso es de los propietarios del restaurante. Me han dicho que le diga que, bueno, dar las gracias no parece suficiente. Kate miró el dinero, una pequeña fortuna que podría resolver muchos de sus problemas. Le devolvió el segundo sobre. Me quedaré con mi paga, el resto no es necesario. Salió al aire fresco de la noche, dejando atrás los cristales rotos y a los desconcertados agentes de policía. Ignoró las furgonetas de los medios de comunicación que empezaban a llegar. Solo quería desaparecer. Al otro lado de la calle, sentado en la parte trasera de una Escalade con cristales tintados, Alistair Finch la vio alejarse. Estaba hablando por teléfono con su nuevo jefe de seguridad, un hombre que había venido desde Londres. No me importa lo que cueste, dijo Finch con voz baja e intensa. Quiero saber quién es, no quién dice ser, sino quién es realmente. Utiliza todos los recursos. El reconocimiento facial de Ethereum, la minería de datos, el gobierno, los contactos, todo. Quiero saber de dónde viene, quién la entrenó y por qué una mujer como ella está sirviendo whisky caro en un restaurante. Encuéntrala y ponle un equipo de vigilancia discretamente. Me salvó la vida y tengo la sensación de que ahora está más en peligro que nunca. Colgó el teléfono, con la mirada aún fija en su figura que se alejaba mientras desaparecía entre la multitud de Nueva York. Sabía que la deuda estaba lejos de estar pagada. Un acto de violencia tan profundo y impactante no quedaría sin respuesta. Los hombres a los que ella había derribado no eran delincuentes comunes. Eran soldados en una guerra silenciosa. Y Catherine Pierce acababa de pintarse una enorme diana en la espalda. Y Alistair Finch, por razones que aún no comprendía del todo, gratitud, fascinación o un aterrador sentido de la responsabilidad, se sintió obligado a interponerse entre ella y la tormenta que se avecinaba. Lo primero que hizo Kate fue desaparecer. Era un proceso que conocía tan bien como respirar. A las 12 horas del incidente en la jaula dorada, Catherine Pierce dejó de existir en cualquier sentido práctico. Vació su pequeño y espartano apartamento, sin dejar nada más que un llavero vacío.
Borró su ordenador portátil y su teléfono con un programa de destrucción de datos que haría llorar a una agencia de inteligencia del gobierno. Cerró su cuenta bancaria y se llevó el dinero en efectivo. Volvió a ser un fantasma, un espectro que vagaba por las anónimas arterias de metro y autobús de la ciudad. Encontró una habitación en alquiler en una zona deteriorada de Queens, pagó 3 meses en efectivo al propietario, que no le pidió identificación, y adoptó una nueva rutina más tranquila. Compró ropa en tiendas de segunda mano, mantuvo la cabeza gacha y no habló con nadie. La vida tranquila que había construido con tanto cuidado se había desvanecido, y ahora estaba de vuelta en las sombras, esperando. Sabía que vendrían a buscarla. No la policía, sino las personas que habían contratado a esos 5 hombres. Las organizaciones como esa no toleraban cabos sueltos, y una camarera capaz de desmantelar un equipo profesional de sicarios era el cabo suelto más grande que se pudiera imaginar. Mientras tanto, Alistair Finch estaba desatando todo el aterrador poder de su imperio tecnológico. La búsqueda de Catherine Pierce se convirtió en la máxima prioridad del equipo de análisis de datos más selecto de Ethereum Dynamics. Eran los mejores magos digitales del mundo, capaces de encontrar un solo grano de arena en una playa global. Pero Kate no era un grano de arena, era un fantasma en la máquina. Durante 3 semanas no encontraron nada. Su número de la seguridad social era real, pero conducía a un historial superficial creado recientemente. Su historial laboral antes de Gilded Cage era un mosaico de callejones sin salida, trabajos en efectivo en restaurantes y bares que desde entonces habían cerrado. No había registros universitarios, ni fotos del carné de conducir más allá de la más reciente, ni presencia en las redes sociales, ni historial crediticio digno de mención. Era la huella digital de alguien que había sido borrado de forma deliberada y experta. Es imposible. El nuevo jefe de seguridad de Finch, un severo oficial del XMI-6 llamado Peterson, informó: no es solo que no haya información, es que la ausencia de información es en sí misma una construcción. Los vacíos han sido cuidadosamente esculpidos. Se trata de una limpieza de identidad de nivel profesional a nivel gubernamental. Finch se obsesionaba cada día más. Volvió a ver 100 veces las imágenes de seguridad del restaurante que su equipo había obtenido del almacén de pruebas de la policía de Nueva York. Estudió sus movimientos, su fría eficiencia, su falta de vacilación. No se trataba de una civil. Era una operadora altamente entrenada. ¿Quién era ella? Finalmente, tuvieron un respiro. Un analista junior que utilizaba un algoritmo experimental de envejecimiento de imágenes comparó el rostro de Kate de las imágenes de seguridad con una vasta base de datos de la dark web de archivos gubernamentales filtrados. El programa funcionó durante 72 horas seguidas, cruzando referencias con listas de vigilancia, informes de campo de la CIA y registros de personal del Mossad. Encontró una única coincidencia provisional. Se trataba de un archivo de operaciones especiales del ejército estadounidense de hacía 7 años, muy censurado. El nombre del archivo era diferente, pero la foto era de una Catherine Pierce más joven y de aspecto más duro. Llevaba un camuflaje del desierto y tenía la cara manchada de suciedad, pero los ojos eran los mismos, fríos, inteligentes y letales. La mayor parte del archivo estaba censurado, pero algunas palabras seguían siendo visibles. Unidad fantasma desautorizada. Operación Nightingale terminada. Fantasma no es el nombre de una unidad, explicó Peterson con voz sombría mientras informaba a Finch. Es una designación, un operador en solitario utilizado para misiones que el gobierno necesita negar que hayan ocurrido. Están entrenados en todo: infiltración, operaciones encubiertas, trabajo sucio. Son prácticamente leyendas urbanas. Operación Nightingale. He oído rumores, una misión catastrófica en Siria. Todo un equipo aniquilado. La versión oficial fue un incidente de fuego amigo. Los rumores decían que fue una traición. El rompecabezas comenzaba a formar una imagen oscura e inquietante. Kate no era solo una exmilitar. Era una soldado de operaciones encubiertas repudiada, una mujer
a la que el propio gobierno había intentado borrar. No solo se escondía de un enemigo, sino de su propio pasado. Al mismo tiempo, la División de Inteligencia Corporativa de Finch trabajaba sin descanso para identificar a los atacantes. Los hombres capturados eran profesionales, sus identidades tan cuidadosamente ocultas como las de Kate. Pero Finch tenía recursos más allá de las fuerzas del orden. Aprovechó los contratos de su empresa con el Departamento de Defensa para acceder a la inteligencia extranjera. Descubrió que los hombres eran mercenarios anteriormente vinculados a una oscura corporación militar privada, Argus International. Argus era el mayor y más despiadado competidor de Ethereum. Mientras Ethereum se labró su reputación con una IA innovadora y orientada al público, Argus operaba en los rincones más oscuros del mercado, vendiendo herramientas de ciberguerra de grado militar, tecnología de drones y servicios de espionaje al mejor postor, independientemente de su gobierno o ideología. Se trataba de un secuestro corporativo, no de un asesinato. Peterson concluyó presentando la última pieza del rompecabezas a Finch. Nuestra información sugiere que Argus ha estado tratando de hacerse con el proyecto Quimera. No querían matarlo, señor Finch. Querían lo que hay dentro de usted. Finch tocó instintivamente una pequeña cicatriz casi invisible detrás de su oreja. El proyecto Quimera era el trabajo de su vida, el secreto definitivo. No era solo software, era una llave de datos biointegrada, un implante subdérmico que contenía el código fuente y las claves de cifrado de la IA de última generación de Ethereum. Una IA tan avanzada que podría desestabilizar el equilibrio de poder mundial. El ataque no tenía que ver con un rescate. Tenía que ver con el futuro de la tecnología y la guerra. Las implicaciones golpearon a Finch como un golpe físico. Al salvarlo, Kate no solo había impedido un secuestro, había evitado el robo de una de las armas tecnológicas más poderosas del planeta. Y al hacerlo, se había revelado ante un enemigo más poderoso e implacable de lo que podía imaginar. Argus International no solo la vería como un cabo suelto, la verían como una agente enemiga, una amenaza que debía ser neutralizada con extremo prejuicio. Su equipo de vigilancia, tras semanas de minucioso trabajo, finalmente dio con algo. Una cámara de reconocimiento facial en un autobús urbano de Queens identificó a una mujer que coincidía con el perfil de Kate. La rastrearon hasta un edificio de apartamentos en ruinas. Finch sabía que tenía que advertirle. Ya no se trataba solo de una deuda de gratitud. La había arrastrado de vuelta al mundo del que ella había luchado tanto por escapar. Su pasado la estaba alcanzando, pero era su presente lo que iba a matarla. Se subió a su coche, con Peterson en el asiento del conductor. Esta vez no había seguridad. Era una conversación que tenía que mantener a solas. El edificio de Queens olía a hormigón húmedo y cola hervida. Era un mundo muy alejado del aire perfumado de la jaula dorada. Alistair Finch vestía vaqueros y una chaqueta sencilla, y se sentía más fuera de lugar aquí que en cualquier sala de juntas extranjera. Peterson esperaba en el coche, una presencia discreta al final de la manzana. Finch encontró su apartamento, el 4B, al final de un pasillo poco iluminado. La puerta era vieja y tenía la pintura desconchada. Dudó un momento, con la mano suspendida sobre la madera. ¿Qué podía decirle? Gracias por salvarme la vida. Y por cierto, te he traído una guerra corporativa a tu puerta. Llamó a la puerta. El sonido fue sordo y apagado en el estrecho pasillo. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Estaba a punto de volver a llamar cuando oyó un leve clic, el sonido de un cerrojo que se desbloqueaba. La puerta se abrió unos centímetros, sujeta por una cadena. Uno de los ojos de Kate apareció en el hueco, mirándolo con fría sospecha. Parecía diferente. Llevaba el pelo más corto, teñido de un castaño apagado. No llevaba maquillaje y su ropa era sencilla, diseñada para pasar desapercibida y ser olvidada, pero sus ojos eran los mismos, agudos, analíticos y cansados. ¿Qué quieres, Finch? Su voz era grave y áspera. Necesito hablar contigo, dijo él, con voz tensa. Es importante. Se trata de los hombres que me atacaron. ¿Quiénes nos atacaron?
Ella se quedó en silencio durante unos segundos, con la mirada fija en el pasillo detrás de él. Él sabía que estaba buscando amenazas, refuerzos o cualquier señal de una trampa. Finalmente, pareció decidir que estaba solo. La cadena se deslizó y la puerta se abrió. «Tienes 5 minutos», dijo, apartándose para dejarlo entrar. El apartamento era aún más espartano de lo que había imaginado. Un colchón en el suelo, una silla plegable, una mesita con un ordenador portátil y una bolsa de viaje en la esquina que parecía estar preparada y lista para salir. Aquello no era un hogar, era un refugio temporal. No eran matones cualquiera, Finch fue directo al grano. Eran mercenarios que trabajaban para una empresa llamada Argus International, mi principal competidor. La expresión de Kate no cambió, pero él vio un destello en sus ojos. No era sorpresa, era confirmación. Me imaginé que era algo así, demasiado profesional para un simple secuestro. No intentaban secuestrarme para pedir rescate. Finch continuó bajando la voz. Buscaban algo que yo tengo, una tecnología. Al detenerlos, no solo me salvaste, interferiste en una importante operación de espionaje corporativo. Argus no tolera las interferencias. La observó tratando de evaluar su reacción. Ella permaneció completamente inmóvil, con el rostro como un lienzo en blanco. «Saben quién eres, Catherine», dijo, utilizando su nombre completo por primera vez. Se sintió extrañamente íntimo. O más bien, saben quién eras. Mi gente investigó tu pasado. Unidad de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos Ghost. Operación Nightingale. Al mencionar Nightingale, su máscara finalmente se resquebrajó. Una ola de dolor tan intenso y crudo que era casi físico se reflejó en su rostro antes de ser reprimido. Sus manos se cerraron en puños a los lados. «No tienes ni idea de lo que estás hablando», susurró con voz peligrosamente tensa. «Sé que eres un fantasma y que llevas mucho tiempo huyendo». Finch insistió con voz llena de una urgencia desesperada. «Pero Argus tiene recursos que no puedes imaginar. Te perseguirán. No pararán hasta neutralizar la amenaza que representas. Te has convertido en su nuevo objetivo. ¿Y qué propones que haga?». Ella respondió con un tono amargo y sarcástico. «Llama a la policía. Diles que la gran corporación malvada me persigue. Las mismas personas que te ayudaron a encontrarme. Supongo que tus contactos en el gobierno». Ella lo había pillado. Él había utilizado el mismo sistema del que ella se escondía para localizarla. «Quiero ayudarte», dijo él, sintiéndose incapaz. «Tengo recursos. Refugios seguros en todo el mundo. Equipos de extracción. Puedo protegerte. Te lo debo». Kate soltó una risa breve y áspera. «Protegerme. Tú eres la razón por la que estoy en este lío. Tu mundo, tu lucha, tu tecnología. Yo estaba bien. Era invisible. Tú, Alistair Finch, eres un desastre andante. Eres un faro que atrae a los monstruos. Y yo solo era una camarera que quedó atrapada en tu luz». Sus palabras le dolieron. Eran duras y ciertas. No tenía defensa contra ellas. Él se lo había buscado. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero los monstruos ya están aquí. Podemos enfrentarnos a ellos por separado o juntos». Ella lo miró fijamente, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de una mezcla turbulenta de ira y resignación. Había huido durante 7 años, y todo había sido en vano. Un solo momento de acción, una decisión de no permitir que personas inocentes resultaran heridas, lo había desbaratado todo. Mientras permanecía allí, enfrascada en una batalla silenciosa con su propio destino, un pequeño punto de luz roja apareció en la pared justo detrás de su cabeza. Los ojos de Finch se abrieron con horror. Su mente, entrenada para procesar datos a la velocidad del rayo, lo reconoció al instante. Una mira láser, un francotirador. No pensó, reaccionó. «¡Agáchate!», gritó, lanzándose hacia adelante y empujándola con todas sus fuerzas. Kate, sorprendida por su repentino movimiento, trastabilló hacia atrás. El punto rojo, que se había estado moviendo desde la pared hacia su pecho, se posó momentáneamente sobre él. La ventana al otro lado de la pequeña habitación explotó hacia adentro en una lluvia de cristales y astillas de madera.
El sonido del rifle de francotirador, un estruendo ensordecedor, fue simultáneo. El tiempo pareció ralentizarse. Finch sintió un dolor ardiente y agudo que le atravesaba el hombro cuando la bala destinada al corazón de Kate lo atravesó a él. La fuerza del impacto lo hizo girar y cayó al suelo junto a ella. Lo último que vio antes de que la oscuridad se cerrara sobre él fue el rostro de Kate. La camarera había desaparecido. El miedo y la ira habían desaparecido. En su lugar estaba el fantasma de la Operación Nightingale. Sus ojos eran como trozos de hielo. Su expresión era de furia letal absoluta. Ya se estaba moviendo, agarrando su bolsa de lona con una mano y su brazo con la otra, arrastrándolo lejos de la ventana expuesta, de vuelta al mundo de sombras y violencia del que él la había sacado. La caza había comenzado. La bala que salva una vida también puede firmar una sentencia de muerte. Catherine Pierce, el fantasma de una guerra olvidada, se encuentra ahora en el punto de mira de un enemigo que nunca olvida. Su tranquila vida se ha hecho añicos y su destino está ahora ligado al del hombre al que salvó. ¿Qué sucede cuando las personas más peligrosas del mundo persiguen a una mujer que es aún más peligrosa que ellos? Esa es una historia para otro momento. Si te has quedado en vilo y necesitas saber qué pasa a continuación, asegúrate de darle al botón Me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte el próximo capítulo de esta increíble saga. Comparte este video con alguien a quien le gusten las historias en las que el héroe es la persona que menos te gusta.